Esa es la segunda parte del video de geografía. Espero les guste. Todo esto con el devenir del tiempo. En la geografía tenemos algunos pilares básicos de la geografía. Primer premisa básica. ¿Cómo el hombre se desarrolla en la naturaleza? ¿A qué me refiero con esto? Las primeras sociedades que existieron hace miles de años, no dice millones, pero miles, buscaban algo específico. Si vemos, por ejemplo, Mesopotamia, es un ejemplo que se me viene a la mente, se fundó alrededor de ríos. ¿Por qué? Porque los ríos traían agricultura, cultivos, fertilidad a la zona. Entonces el hombre se desarrolló en la naturaleza. Es la primera premisa básica de la geografía. Busca cómo es que el hombre, al ver espacios naturales, trata de desarrollarse. Un ejemplo más reciente. Nos estamos quedando sin espacio para hogares. Entonces buscamos aquellas zonas en las que el clima sea apto y tenga condiciones aceptables para poder construir más lugares, edificios, sin tener el menor riesgo tanto de afectar al entorno como que nos afecte a nosotros. Y esto tiene que ver con la segunda premisa básica de la geografía, y es cómo el hombre, otra vez, se adapta a la naturaleza. Este es diferente del anterior. Estamos hablando de cómo se desarrolla, una vez que encontramos un espacio geográfico, cómo se desarrolla a esta. Pero en cambio, cómo el hombre se adapta a la naturaleza. ¿Algún ejemplo que se me venga a la cabeza? Las antiguas personas, cuando emigraron de África a Europa, se dieron cuenta de un gran problema. En Europa hacía mucho frío. Entonces, pues aquel entonces aún no sabían mucho pero se dieron cuenta que cuando mataban animales y les quitaban el pelaje, podían crearse ropa para poder abrigarse de ese frío. En ese caso, con eso, lograron adaptarse a lo que la naturaleza les estaba aventando, por decirlo de algún modo. El hombre se adaptó a la naturaleza. Llega, adapta y desarrolla. Eso se refiere a una situación más actual que tenga que ver con el hombre adaptándose a la naturaleza. Podría ser los cambios climáticos que se han estado dando en todo el mundo, el calentamiento global, cómo estamos tratando en cierto punto de cambiarlo, pero a la vez de adaptarnos a que probablemente no volvamos a un estado anterior. Cómo es que hemos tomado nuevas medidas para tanto desarrollarnos como adaptarnos a estos nuevos cambios climáticos que se sienten. Tercer premisa de la geografía. El hombre habita el planeta. En el planeta tenemos varios seres vivos: plantas, animales, hongos, bacterias, virus. De todos estos, el hombre tiene una manera única en la cual habita el planeta. En cuanto, por ejemplo, lobos y alces, bueno, no lobos y alces, no. Lobos y venados y cazador y presa, cuando uno disminuye el otro y hay un cierto balance. La manera en que el hombre ha habitado el planeta ha sido algo que no hemos visto con ningún otro tipo de ser vivo. Ha creado jerarquías sociales y ha tenido un modo único en el cual ha habido desarrollo. Todas estas premisas casi siempre van al anterior. La manera única en la que el hombre se habita en el planeta tiene que ver con el desarrollo y la adaptación. Entonces, la manera única en la que lo hace es lo que ha hecho grandes cambios en el entorno geográfico del planeta. ¿A qué me refiero con esto? A un animal cualquiera, tú lo pones en algún lugar nuevo y lo primero que va a tratar de hacer va a ser buscar comida, buscar refugio, y una vez que tenga todo esto, reproducirse. El hombre hace algo parecido. Tú pones al hombre en algún lugar nuevo
con condiciones extremas y lo primero que hace es buscar refugio, buscar alimento, buscar todo eso, y una vez que tenga todo lo necesario, reproducirse. Pero la manera en la que una vez que el hombre ha encontrado esa estabilidad, pero una estabilidad fuerte, es tratar de explicar y a la vez desarrollarse más como sociedad. Una vez que, por ejemplo, los griegos encontraron cierta estabilidad, empezó a haber desarrollos en la filosofía, desarrollos en la matemática. Eso es por la capacidad única en la que el hombre logró habitar el planeta. Modificó el entorno de tal modo que le sirviera a sus necesidades. A eso se refiere este tercer pilar de la geografía, este principio básico. El último principio básico no es como tal un principio geográfico, pero es una manera de cerrar todo el tema. Y es, ¿cómo es que estos tres, en realidad son tres, me equivoqué, nunca han sido cuatro, cómo es que estos tres tienen una relación fuerte con los cambios geográficos? ¿Cómo es que, por ejemplo, si existe un cambio en estos dos van a cambiar para tratar de remediar este? Si este cambia, estos dos van a entrar en acción. Y así a eso se refiere. Existe entre estos una especie de unión, por decirlo de un modo, el cual hace que si uno falte, los otros dos compensen, hasta que todo haya un equilibrio. Es lo que en pocas palabras busca la geografía. Es un tema complejo. Toma mucho tiempo comprender como tal qué es la geografía. Más que nada con esto, pero podemos verlo así. Este debe ir primero, en mi opinión. Entonces podemos decir que el hombre se adapta, desarrolla y habita. Aunque también siento que debería ir al revés. El hombre se adapta, habita el planeta y por último desarrolla el entorno. ¿Con qué ciencia se relaciona? ¿Cuáles son sus pilares básicos de la geografía? ¿Qué es que el hombre se ha adaptado, ha habitado y ha desarrollado? Ya sabemos todo eso. Entonces, ¿qué busca la geografía? ¿Cuál es el objetivo de esta? Tenemos cuatro. Esta vez sí son cuatro, no como en la anterior que me equivoqué. Tenemos cuatro. Tenemos primero. Todo esto recuerden que tiene un enfoque natural y social al mismo tiempo, casi no formal, pero natural y social sí. ¿Qué busca la geografía? Primer objetivo. ¿Cómo es que el lugar geográfico afecta al hombre? ¿Cómo es que aquí en donde hay tierra fértil, llueve cada cierto tiempo y no pega tanto el sol, es preferible para el hombre en lugar de la zona desértica? Y con desértica me puede referir tanto a un desierto como a zonas nevadas, porque ambos son considerados hasta cierto punto un desierto. ¿Cómo es que el lugar afecta al hombre? Es el primer objetivo de la geografía. Tratar de explicar esto. Pareciera obvio, pero no lo es tanto. Y a su vez, ¿cómo es que el lugar que afecta al hombre afecta a las actividades que aquí se desarrollan? Lugar, hombre, actividades. La flechita, vamos a decir qué significa afecta. ¿Cómo es que el lugar afecta al hombre que afecta a las actividades? O directamente, ¿cómo es que el lugar afecta a las actividades del hombre? Segundo pilar, bueno, no pilar, segundo problema de la geografía. Problemas que busca solucionar. ¿Cómo es que la sociedad, como conjunto, afecta a la naturaleza? Ya sea con estilos de vida
o valores. ¿Cuáles son las consecuencias que ha tenido la sociedad como grupo, como conjunto, en la naturaleza? Otro problema básico de la geografía, el tercero, por decir de algún modo. Este tiene que ver con el primero. Si aquí hablábamos cómo el lugar que afecta al hombre afecta a las actividades, ¿qué hablamos sobre cómo las actividades afectan al espacio geográfico? ¿A qué me refiero? ¿Qué pasa si yo, en este gran bosque que está aquí, construyo una fábrica? ¿Qué pasa si me robo todo el agua de un país? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en realidad? ¿Cómo es que mis actividades como sociedad están afectando al espacio geográfico, al planeta en general, o un terreno? ¿Cómo es que esto afecta a lo otro? Y por último, el último problema u objetivo de la geografía, el último punto básico, vendría a ser, y tiene que ver con todos, más que nada con estos, bueno, con todos, como las actividades sociales, lo voy a poner así, que han afectado a la naturaleza, se han visto, a su vez, todo esto afectado por el tiempo. ¿Y cómo es que estudiamos estas actividades que pasan a ser parte de la historia? En pocas palabras, hace cientos de años, miles, por ejemplo, bueno, vamos a ir a un evento más reciente, por decirlo de algún modo. Hace años en los coches se ocupaba plomo en la gasolina para que fuera más rápido el coche, se veía de buen aditivo. Entonces, todos los coches ocupaban plomo, una actividad social. El plomo comenzó a acumularse en la atmósfera y hubo problemas naturales, porque había ciertos problemas con animales, bosques, que estaban contaminados de plomo. Esto, a su vez, afectó las actividades del hombre, ya que se ha visto cómo es que este plomo ha terminado afectando la fisiología del hombre. Todo esto lo estudiamos en un cierto periodo de tiempo. Cómo es que de este año a este año, todo lo que pasó afectó a la sociedad y a la naturaleza. A través de la historia. Una de las ramas que dije que era parte de la geografía. Ese es el objetivo de la geografía. Ya vimos qué es la geografía, con qué ciencia se relaciona, cuáles son los fundamentos de la geografía, qué busca solucionar, pero nos faltó otra vez una cosa, bueno, me faltaba a mí una cosa, relacionado a las bases de la geografía. ¿Cómo es que la geografía busca esa información, busca investigar? ¿Cuáles son sus principios metodológicos? Esto es importante porque son 5, bueno, son 6 en realidad, 5, 6, 8, 10, son varios, y tiene que ver demasiado con esto y no puedo creer que se me haya olvidado. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Muy bien, tenemos 5 principios principios metodológicos geográficos que afectan a la geografía, al planeta, y cómo es que se investiga. Primero, la localización. Podemos investigar un lugar para tratar de construir una conclusión sobre cómo es que específicamente ese lugar ha afectado al hombre. Esto, como lo vimos, era un problema básico de la geografía. ¿Cómo es que un lugar afecta al hombre que afecta a sus actividades? Entonces, ¿qué hace la geografía? Pues investigar el lugar. ¿Qué más vas a hacer? Segundo principio.
Extensión. ¿Tiene que ver con el anterior? Claro que sí. ¿A qué nivel estamos tratando de buscar esto? Tenemos varios niveles. Podemos ir a un nivel local. Podemos ir a un nivel regional. Un nivel estatal, por ejemplo. Nacional. O mundial. No voy a ir más allá porque pues, como que no hay. Podemos tener un nivel continental, un nivel del estado que le sigue a través regional, pero es una región más grande. Por ejemplo, aquí en México está la región del Bajío, y bueno, eso es una región. Tenemos la región centro y otros tipos de regiones. A eso nos referimos con extensión. Tercera manera en la que vamos a tratar de estudiar la geografía es causalidad. ¿Qué causa que algo ocurra? Vamos a palabras, causa-consecuencia. ¿Por qué si algo pasa aquí, afecta a algo de por allá? ¿Por qué si hubo un terremoto en Chile, está afectando de algún modo u otro la economía de Inglaterra? Pues un ejemplo muy raro y extremadamente enredado, pero probablemente hay alguna manera de explicar. Muy tonta, muy larga, y puede que no sea tanto lo que lo está afectando, pero sí algo. A eso nos referimos con causalidad. Tratamos de investigar por qué si algo pasa o genera algo, en este caso en el espacio geográfico. Cuarto principio metodológico: relación. Esta tiene que ver con las ciencias. ¿Cómo es que un cambio físico genera un cambio social? ¿Cómo es que una planta nueva que llegó a esta región, que no es perteneciente aquí, es de otro país, ha afectado de gran manera a la sociedad? Eso sí ocurrió. Es cuando las plantas rodadoras invadieron una ciudad de Estados Unidos y de repente hubo un caos. Y a eso nos referimos, la relación de las ciencias. Tratamos de investigar a su vez cómo es que la relación entre dos ciencias afecta al espacio geográfico. La última es la del cambio, la de la consecuencia. Estudiamos, bueno, no podemos estudiar las causas, pero sí podemos estudiar las consecuencias. ¿Cómo es que, ahora sí, por ejemplo, otro ejemplo medio así, un terremoto en Estados Unidos, siempre son terremotos, huracanes o algo así. Bueno, un huracán, vamos a cambiarle. Un huracán en Estados Unidos afectó otra cosa al azar. Sí, va a haber relación, obviamente, y eso nos referimos con cambio. Vamos a tratar de estudiar esa consecuencia. ¿Por qué aquí hay cambios? Y al estudiar eso podemos ver que, por ejemplo, en cierto lugar hubo cambios porque en otro lugar ocurrió algo devastador y eso generó un cambio. A eso nos referimos. Es algo enredado. ¿Cómo lo podemos resumir? Estudiamos la localización, o sea, el lugar. Extensión, investigamos a grandes escalas, ya sea en una ciudad chiquita, en un estado, un país, un continente, todo el mundo, etc. Causalidad. ¿Qué causa todo esto? ¿Cuáles son las causas principales? Relación. ¿Cómo es que esto biológico tiene que ver con algo social? O al revés, ¿cómo es que esto social afecta a esto biológico? Cambio. ¿Cómo es que, bueno, ya pasó el cambio, pero qué consecuencias traerá este nuevo cambio en el devenir histórico? Esta ciencia tiene que ver mucho con la geografía y a eso nos referimos. Eso es todo. Muchas gracias por ver.